Bueno, bienvenidos a este pan de vida, todos y todas. Que el Señor bendiga sus vidas, sus familias, y que la paz del Señor esté siempre en sus corazones. Hay un pasaje en Primera de Pedro 5:10 que nos habla acerca de nuestra experiencia personal. Primera de Pedro 5:10 dice la palabra: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Hay voces que escuchamos de personas, como por ejemplo alguien dijo también hace unos días atrás: cuando estaba en la cárcel, cuando estaba en la celda, cuando estaba solo, pero sabía que había recibido al Señor en el corazón, me sentía que sí, estaba pasando una experiencia de terror, una experiencia de dolor, pero en el Señor el tema de esta situación de terror y de angustia se cambió en glorificación y exaltación a Dios. Cuando todos gozamos de la gracia, recordemos que el apóstol Pablo escribió esta carta y nosotros como creyentes somos lo que conocemos como los receptores, es decir, que en nuestra vida vendrán sufrimientos, en nuestra vida vendrán situaciones difíciles, aún de participar en situaciones de duelo, como es la muerte cuando visita a nuestros seres queridos. Pero el apóstol afirma algo importante para que Él nos afirme, fortalezca y establezca. Eso es lo que hace la gracia. La gracia nos confronta, pero a la vez nos justifica. Nos dice que el cielo no es el resultado, recibir al Señor y que Él nos reciba en el cielo no es el resultado de que soy bueno y tengo actos de bondad, sino habla acerca de un proceso, porque Dios nos llamó. Por eso el versículo que quiero tocar, que es este: Dios nos llamó. Y cuando dice que nos llamó, la pregunta es: ¿dónde estamos? Porque a veces podemos estar sufriendo de sordera espiritual, y donde el Señor nos llama porque nos saca de una miseria espiritual, nos saca de una posición quizás de arrogancia, nos saca de una actitud quizás de incredulidad. Por eso cuando Dios nos llama por medio de la persona de nuestro Señor Jesucristo, y nos hace partícipes de su vida abundante en Él. Hay unas frases muy especiales que se encuentran también en la palabra, cuál son los dones espirituales, cuando dice amor, gozo, paz, el fruto del Espíritu Santo, cuando dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Y esos significados tienen un propósito, son tan grandes que uno diría: ¿cómo explicarlos? No hay una explicación, mas el Señor nos dice que nos ha llamado a ser participantes ¿de qué? De una salvación y de una preservación. Recuerde, Dios nos llama donde estamos. Segundo, ¿por qué Dios permite que seamos probados? Las pruebas parece ser el tema favorito del apóstol Pedro cuando tocó la primera carta que hemos leído, y él reitera un énfasis sobre seremos probados. ¿Por qué? Porque cuando dice que somos probados, habla que es como el fuego que va revelando en cierta forma lo que somos por dentro. ¿Quién no ha sido probado? Hombres y mujeres han pasado por momentos difíciles, pero lo más especial es que tenemos una promesa de Dios. Una promesa donde quizás sí ha habido esclavitud, Dios nos llama a esa libertad. Seremos probados en muchos aspectos, mis amados. La Biblia lo expresa así.
donde tendremos batallas, donde tendremos propósitos, podemos tomar determinaciones como estas, por ejemplo, o dejar el camino o perseverar en el camino. ¿Qué recomendó la esposa de Job? Ella dijo sencillamente: maldice tu Dios y muérete. Pero ¿y dónde está la integridad? La integridad de saber que Dios permite que seamos probados. Dos palabras: una, cuando tenemos miedo, y la otra es cuando permitimos que la fe surja en nuestro corazón. El punto es: o esconderé mi rostro de mis pecados, o voy a permitir que Dios borre esas rebeliones, pero para eso es necesario creer en Dios, recibirlo en el corazón y que Él renueve nuestro espíritu y nuestro corazón. Número 3, y con este texto dice la palabra del Señor que todos los días Dios trabaja con nosotros, todos los días. El Señor mismo lo dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Cuando hablamos de descanso, el Señor nunca descansa, nadie se lo puede impedir, pero el Señor sí nos dice a nosotros que descansemos en Él. Y descansar en Él significa confiar en sus promesas, significa que Él nos va a ayudar a pasar toda situación de quebranto, y significa que Él nos va a fortalecer en todo tiempo. Al final de nuestros días, la palabra del Señor nos dice que si hay algo que tenemos que conocer de la vida espiritual, es porque vamos a tener que sufrir, sí, es verdad. Vamos a ser tentados también. Pero la recomendación, ¿cuál es? La recomendación entonces es que la Biblia dice: mas el Dios de toda gracia. Y quiero terminar con este pasaje en 2 de Corintios 9, versículo 8, donde mire lo que dice la palabra del Señor: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Cada vez que nosotros, entre comillas, sufrimos quizás un quebranto, una aflicción, una crisis, Dios va a permitir que haya un fruto para luego nosotros compartirlo y ser participantes de sus bondades. Así que nunca ignoremos que habrán sí momentos de dolor y tristeza, pero al final habrá victoria, porque en Dios siempre habrá esperanza, y porque el Señor dice: seremos refinados como el oro. Experimentaremos situaciones de dolor, pero como lo dijo el apóstol Pablo, al final Dios será más que suficiente, más que abundante en toda nuestra vida por causa de su gracia que ha venido sobre nuestras vidas. Así que para todos y todas, muchísimas bendiciones.